Nos ponemos en pie para comenzar con el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues nada, nos sentamos. San Juan Pablo II, yo creo que aquí raro será el que no le haya conocido, ¿verdad? O haya oído hablar de él, le haya escuchado su voz, ¿verdad? Pero bueno, formarse a veces es recordar cosas, porque se nos olvidan a veces las cosas. Por eso, hoy es un poco recordar la vida de San Juan Pablo II, que seguro que todos la conocéis, o os habréis visto alguna película de él o algo. Bueno, San Juan Pablo II nace en 1920 en Polonia, en Wadowice. Es el menor de los 3 hijos, tiene 2 hermanos, pero su infancia es un poco traumática. La verdad es que mira que hemos estado hablando este año de santos y no hay santo que se salve, ¿eh? Casi todos tienen una infancia muy dura. San Juan Pablo II, pues bueno, su madre muere a los 9 años. Ya os acordáis de esa anécdota, ¿no? Que se acercó al templo y que le dijo: madre mía, mirando a la Virgen, tú ahora serás mi madre, ¿no? Pues a los 9 años, a esa tierna edad, perdió a su madre. A su hermano mayor le pierde a los 12 años y a su padre le pierde a los 21 años, con lo cual con 21 años ya queda huérfano, con lo cual una infancia pues dura, pasó, y además en esa época y en esa ciudad, con la guerra, con todo esto. Él pues bueno, empezó a estudiar en la Universidad Jagiellonica de Cracovia, vamos a llamar la Universidad de Cracovia, Ahí empezó a estudiar, pero enseguida los nazis cerraron la universidad y entonces el pobre Karol Wojtyła se tuvo que dedicar pues, para sacar adelante su vida, porque no tiene padres, por lo tanto él tiene que sacarse el dinero, ¿no? Pues se pone a trabajar en una cantera y también luego en una fábrica química durante 4 años. Se dedica a esto parando los estudios. Él ya sabéis que era un genio, intelectualmente hablando, O sea que hoy día todavía se le sigue estudiando por las cosas tan profundas, tan sabias que él dijo. Pues él durante 4 años, el pobre, pues trabajaba y leía lo que podía. Acaba la guerra, bueno, más bien, reabren la universidad y él, perdón, me he adelantado. En medio de esta guerra, él a los 22 años siente la llamada al sacerdocio y entonces él empieza en el seminario clandestino de Cracovia, porque no estaba permitido, ¿no? Igual que no había universidad, pues tampoco había seminario, entonces él clandestinamente empieza a formarse para poder ser sacerdote. También clandestinamente, él es uno de los promotores del teatro rapsódico, porque le gustaba mucho el teatro, entonces pues clandestinamente hacían esas obras de teatro que tanto le gustaban. Acaba la guerra y entonces ya sí que reabren las universidades, entonces él ya entra al seminario mayor, ya de Cracovia, que está abierto igual que a la Facultad de Teología de esa universidad, que ya por fin puede estudiar ahí en una universidad normal y corriente. Se ordena de sacerdote y, ya os he dicho, es un genio intelectualmente hablando, entonces eso lo habían visto los formadores y deciden mandarle a Roma, a que haga allí el doctorado de teología. Va, hace su tesis doctoral, que ya sabéis que la hizo de San Juan de la Cruz y que era tan intelectual que aprendió español solo para leer en su lengua materna a San Juan de la Cruz. Es verdad que los polacos para los idiomas son facilísimos para ellos, porque es de los más complicados, con lo cual nuestro idioma es facilísimo para ellos. Entonces, bueno, pues se sacó el doctorado con el tema de San Juan de la Cruz. Después ya empieza su carrera pastoral, por así decirlo, en parroquia y en la universidad. Entonces le mandan de coadjutor a una parroquia de Niegowic, que estaba a las afueras de Cracovia, durante unos años, y luego durante otros años se va a la iglesia de San Florian, que está dentro de la ciudad, con lo cual prueba la pastoral a las afueras y la pastoral en la universidad. También es capellán de los universitarios, entonces, como veis, tenía una vida pastoral muy activa y a la vez le ponen de profesor de teología moral y ética
en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. Entonces, esto, que suena como algo anecdótico, va a ser muy importante en la vida de San Juan Pablo II, o más bien en nuestra vida posterior, porque él, fue profesor de ética y de moral. ¿Por qué esto es muy importante? Porque cuando él fue papa, cada miércoles, en estas audiencias que hace el papa los miércoles, empezó a dar unas catequesis del cuerpo, así se llaman, ¿no? De la teología del cuerpo, cogiéndose el Génesis desde donde empezaba y empezaba a hablar de Adán y Eva, de cómo se relacionaban, de cómo era el amor primitivo, de cómo es el amor ahora. Bueno, pues esas catequesis del cuerpo han dado lugar a un montón de teología moral sobre el amor humano que antes en la historia de la Iglesia nunca se había hablado de esta forma del amor humano. Solo gracias a San Juan Pablo II se empezó a descubrir la grandeza del amor humano que aparecía ya en la Biblia. Por eso os digo, no es casualidad, más bien es providencia el hecho de que empezase como profesor de teología moral, porque seguramente en esta época él ya empezó a estudiar, a profundizar en todo lo que significaba el amor humano. Bueno, pues él es profesor y un buen día le nombran obispo. Debía ser alguien que sobresalía por el modo en que hacía pastoral con los jóvenes, por el modo en que estaba en la vida intelectual en la universidad. Entonces, alguien muy llamativo, pues enseguida los altos cargos se dan cuenta de la valía, le proponen una terna y sale de obispo. Entonces, ¿a qué edad es obispo? A los 38 años. Un pipiolo, yo tengo 36, pues imaginaos, dentro de 2, obispo. Dices, qué jovencito, ¿no? Pero claro, él era un fuera de serie. Entonces decían, oye, va a hacer mucho bien, vamos a nombrarle obispo. Entonces le nombran obispo auxiliar de Cracovia. Y ahí empieza su etapa de obispo, que ya, como veis, hasta que murió, pues en la curia, ahí se movió, ahí fue su ambiente. Bueno, después, a los 38 años, obispo auxiliar de Cracovia, que es como si en España nos dicen obispo auxiliar de Madrid con 38 años. Bueno, pues a los 44 años le nombran arzobispo de Cracovia y 3 años después cardenal. O sea que es una carrera muy meteórica, ¿eh? Cracovia es de la mayor diócesis de Polonia, entonces arzobispo de Cracovia y poco después cardenal. Es decir, que el Papa confiaba mucho en él. El nombramiento de cardenal es muy importante porque cuando te nombran cardenal no simplemente es un cargo honorífico, sino que es un marrón detrás del cual vienen muchas cosas, porque cuando el Papa quiere consultar algo, hay muchos obispos en el mundo, entonces lo consulta a los cardenales, les pone presidente en ciertas congregaciones, entonces aunque estén en su diócesis, pero están al tanto, coordinan, ¿vale? Entonces el nombramiento de cardenal tan joven es muy importante porque le permite meter la cabeza y por lo tanto servir a la Iglesia en asuntos que eran muy importantes. Comienza el Concilio Vaticano II, siendo él ya cardenal, y participa de un modo muy activo en una de las constituciones, la de Gaudium et Spes, que es una de las grandes encíclicas del Concilio Vaticano II, sobre la labor de los laicos en medio del mundo. Y después, el ejercicio de obispo lo hace muy bien y ya le nombran papa, en el año 78, con tan solo 58 años. Le nombran papa. Por lo tanto, no era como papas que vimos el martes pasado, papa de transición, ¿no? Le nombramos mayor para que haga un poco de transición entre un papa y otro. 58 años, pues se auguraba muchos años de su pontificado. ¿Qué hizo en esos años de pontificado? Bueno, él hizo 104 viajes apostólicos por todo el mundo, viajó muchísimo. Escribió 14 encíclicas. Como era muy intelectual, lo puso al servicio de la Iglesia. 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones, es decir, un montón de escritos hizo. También escribió libros, que alguno habréis leído, ¿no? Cruzando el umbral de la esperanza, Levantaos, vamos, escribió también libros. Proclamó un montón de beatos y de santos. Yo era el papa que más ha nombrado. 1.338 beatos, 482 santos. ¿Por qué sí que decimos que él nombró? Porque, como ya nos explicaron un día que vino aquí un experto en esto,
En Roma están todas las causas que ya han pasado por todos los procesos y todo y que necesitan la aprobación, pero el Papa tiene que sentarse, leer el informe y firmarlo, y para eso hay que dedicarle pues tiempo, ¿verdad? Porque hay que ser minucioso, hay que ver tal, y cuando decimos que el Papa proclamó a tantos beatos, tantos santos, es porque le echaba muchas horas y porque tenía mucho interés en sacar adelante todos estos santos. Bueno, esa es su vida de Papa, ¿no? ¿Qué pasa en medio de esta vida de su pontificado? Pues un hecho que ya conocéis, el famoso atentado que él sufrió. Estaba por las calles de San Pedro un día y le dispararon ahí en medio de la calle. Eso, su salud declinó grandemente por culpa de este atentado, ¿no? Entonces estuvo en convalecencia un buen tiempo, luego perdonó al agresor, fue a la cárcel, ¿no? Luego iremos un fragmento del testimonio, ¿no? Pero bueno, fue como un antes y un después en su pontificado, por el tema de la salud, porque igual que fue muy viajero, hizo muchas cosas, pues claro, cuando la salud de repente le empieza a perjudicar mucho, pues ya no puede ser tan activo como antes. Hizo el Código de Derecho Canónico, lo renovó, el latino y el oriental, hizo el Catecismo de la Iglesia, proclamó años santos, proclamó el año de la redención, el año mariano, el año de la Eucaristía, el gran jubileo del año 2000, con el paso de un milenio, y creó la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué más novedades presenta este Papa? Bueno, este Papa presenta una gran novedad frente a los anteriores, que es la televisión. Que claro, los medios de comunicación avanzan y entonces justo este es el Papa cuando de repente la televisión empieza a crecer y por lo tanto su fama en el mundo empieza a crecer porque mucha más gente le puede ver y por eso es el Papa que empieza a congregar a masas, como nunca antes se habían congregado. Entonces en esas audiencias de los miércoles empieza a acudir muchísima gente, en sus viajes apostólicos empieza a ir mucha gente, ¿no? De hecho tiene el récord en Manila, con la Jornada Mundial de la Juventud, junto a 4 millones de personas. Eso es un récord que todavía ningún Papa ha superado. Y finalmente murió en Roma, ¿os acordáis? Porque seguro que lo visteis en la televisión, ¿verdad? Tuvo una gran virtud que hoy día no existe. Hoy día los grandes políticos, grandes directores, grandes jefes de Estado ocultan su debilidad. Entonces cuando están enfermos, ¿no? Lo ocultan siempre. Y el Papa San Juan Pablo II tenía esta valentía de salir al balcón, cayéndose la baba, intentando pronunciar una palabra aunque fuese, para saludar a los que habían venido. Y por eso esto es una gran virtud, porque es algo contradictorio con lo que el mundo presenta. Él no tenía vergüenza de manifestar su debilidad. Y por eso, precisamente, todo el mundo pudo estar pendiente de su muerte, porque sabían en primera persona todo el mundo cómo estaba el Papa, porque le veían. Pues murió en Roma. Entonces no murió cualquier día, ahora vamos a ir viendo más cosas de él, pero murió la víspera del Domingo de la Misericordia, que era una fiesta que él había instituido, y murió un sábado, Día de la Virgen, que ya sabéis que San Juan Pablo II era muy devoto de la Virgen. De hecho él creó los cuartos misterios del Rosario, que no existían antes. Por eso Dios en su providencia le permitió morir un día de la Virgen y morir la víspera de la fiesta a la que él tenía tanto amor. Muere en el año 2005 y es beatificado en el año 2011 y posteriormente en el año 2014 canonizado. Luego veremos sus procesos de beatificación y canonización. Bueno, cifras claves de su pontificado. Ha sido el tercero más largo de la historia. 26 años y 5 meses. Ha congregado, os lo he dicho antes, ¿no? 4 millones de personas, el Papa que más personas ha juntado, ¿no? Ha sido el Papa que más ha viajado de la historia. Entonces a él le preguntaban, ¿por qué viaja tanto, Santo Padre? Era una de las inquietudes que a veces le decían, ¿no? Y entonces él decía, ¿no? Él tenía una intuición, él decía, este tercer milenio que inauguramos, con el paso del jubileo, él decía, el tercer milenio de la era cristiana debe ser el de la evangelización de Asia, así como el primero lo fue de Europa y el segundo de América y de África.
Por eso, cuando uno mira sus viajes apostólicos, es curioso el empeño tan grande que tiene en viajar a países de Asia, porque él veía que el tercer milenio pasa por ahí, ¿no? El primero ha sido Europa, el segundo América y África, pero decía, el tercero es Asia. Una vez un niño, ¿no?, le preguntó: Santo Padre, ¿por qué está siempre viajando por el mundo? Y él respondía al niño: el Papa viaja tanto porque no todo el mundo está aquí, en Roma. Una sencilla respuesta, pero es verdad que tiene mucho sentido, ¿no? Hay que acercarse a la gente, pues él lo hacía predicando, ¿no?, con el ejemplo. Y una vez que le insistieron, ¿no?, cuando estaba ya muy enfermo, muy grave, ¿no?, le dijeron: Santo Padre, baje el ritmo, porque a este paso se va a morir si no baja el ritmo. Él respondía: ya descansaré en la vida eterna. Con lo cual, hasta el final entregó su vida. Bueno, la Divina Misericordia. Hablar de San Juan Pablo II, hay que hablar de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque este Papa, en el año 2000, canonizó a Santa Faustina Kowalska, que ya sabéis que fue la encargada de transmitir por el mundo esta devoción a la Divina Misericordia, que ya aquí hablamos en la aula de formación de ella. Pues él la canonizó, y en su fiesta de la canonización, cuando la canonizó, decretó que se celebrase en toda la Iglesia el segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia. Por lo tanto, a él le debemos esta instauración. Cuando decimos a él le debemos, no significa que él fuese el promotor. Esto hay que aclararlo, porque cuando uno ve la historia, que ya la vimos en su día, resulta que el promotor fue Santa Faustina Kowalska. Después los obispos de Polonia fueron los primeros en pedir esa fiesta, se empezó a celebrar en Polonia, luego ya se extendió, y entonces cuando el Papa estaba allí, pues ocurrió, ¿no? Lo extendió. Pero el promotor no es él, pero él sí que, por lo que había vivido en Polonia, por el amor que tenía, pues era una fiesta muy especial para él. Por ejemplo, cuando él era cardenal de Cracovia, a él le tocó presidir el proceso informativo diocesano de la conclusión de la fase diocesana para la beatificación de Santa Faustina Kowalska. Entonces, ¿qué significa esto? Que él, ya siendo cardenal, tuvo que leerse ese informe, ir aprendiendo cosas de la Divina Misericordia de Santa Faustina, ir enamorándose de esta santa y aprobarlo siendo cardenal. Y luego, cuando llegó a Papa, pues ya sabía, ¿no? Y por lo tanto tuvo interés en que esto saliese adelante, porque lo conocía de primera mano. Y él beatificó a Santa Faustina en el 93 y en el 2000 la canonizó. También él escribió una encíclica que se llamaba Dives in Misericordia, que es una encíclica donde él habla de la Divina Misericordia. Esa la escribió en el año 1980, o sea, antes de la beatificación y canonización de Santa Faustina. Entonces, como se ve de su vida, tenía mucha devoción a la Divina Misericordia y quería que también esta devoción se extendiese. Cuando fue Papa, él viajó al santuario de la Divina Misericordia, en Polonia, y estando allí, consagró el mundo a la Divina Misericordia. Murió la víspera de esa fiesta que ya os he dicho antes, de la Divina Misericordia, y la providencia existe, pero también los papas son listos. Y entonces, ¿cuándo beatificaron y cuándo canonizaron a San Juan Pablo II? Pues bueno, Benedicto XVI le beatificó en el 2011 en la fiesta de la Divina Misericordia. Eligió ese día. Y el Papa Francisco lo canonizó en el 2014, ¿qué día? El día de la fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, como os acordáis del martes pasado, ¿no? San Juan XXIII, su fiesta litúrgica la celebramos el día de la inauguración del Concilio Vaticano II, como por referencia a él, porque fue muy importante su pontificado. Pues bueno, San Juan Pablo II, como veis, al beatificarle y canonizarle en estas fechas, lo que la Iglesia Universal quiere decir es que está muy asociado a la Divina Misericordia. Entonces, pues por un lado, su amor a la Divina Misericordia. Por otro lado, otra característica de San Juan Pablo II, su amor a la Virgen María, en concreto a la Virgen de Fátima. Entonces, en el año 1981 fue
este atentado del que antes hemos hablado en la plaza de San Pedro. Un turco llamado Mehmet Ali Akka, que era un profesional, él mismo luego lo dice, sacó la pistola, disparó al Papa. ¿Qué dijo el Papa cuando se curó? Salió y dijo: una mano materna me ha salvado, aludiendo a la Virgen María. Pero el Papa no sabía lo que en realidad había ocurrido. Simplemente él, ¿no?, como devoto de la Virgen, dijo: la Virgen me ha salvado, porque fue un 13 de mayo el atentado, día de la Virgen de Fátima, ¿vale? ¿Qué se vio luego en los informes y en todo? Pues que misteriosamente la bala entró perfectamente al sitio donde tenía que ir disparada, pero en el interior del cuerpo de San Juan Pablo II, misteriosamente se desvió lo justo para no matarle. Por eso, claro, esa frase tan bonita que dijo el Papa, luego se vio que sí, que había ocurrido algo, que una mano materna había desplazado la bala, porque si no habría muerto segurísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Papa, después del atentado, va al hospital Agostino Gemelli, se empieza a curar, dice: oye, esto no ha sido casualidad que un 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, me hayan disparado. Así que desde la cama del hospital, él empezó a pedir informes sobre Fátima. Oye, a ver, ¿qué es esto de los secretos de Fátima? ¿Qué es lo que ya sabía, pero como quiero profundizar? Y entonces, ¿qué descubrió? Que los pastorcitos de Fátima habían pedido una cosa de la Virgen, que era que Rusia se consagrase al Inmaculado Corazón, cosa que no se había hecho. Y entonces San Juan Pablo II vio como un deseo divino de decir: esto hay que cumplirlo, hay que sacarlo adelante, y se puso en ello, Luego lo vamos a ver. Él decía, después del atentado, unos meses después, dijo: me he hecho deudor de la Santísima Virgen y de todos los santos patronos. ¿Podría olvidar el evento en la plaza de San Pedro tuvo lugar el día y a la hora en que hace más de 60 años se recuerda en Fátima, Portugal, la primera aparición de la Madre de Cristo a los pobres niños campesinos? Porque en todo lo que me ha sucedido, precisamente ese día, he notado la extraordinaria materna protección y solicitud que se ha manifestado más fuerte que el proyectil mortífero. Entonces, el Papa, un año después de su atentado, en mayo, justo en las fechas del 13 de mayo, del 12 al 15 de mayo, realiza un viaje apostólico a Fátima, para darle las gracias a la Virgen. Y al año siguiente hace un regalo a Fátima, regala la bala que habían extraído los médicos, la regala para que la pongan en una corona para la Virgen María. Entonces, pues ya está ahí en Roma, en Fátima, ese recuerdo. Bueno, pues ya os he dicho que el Papa, cuando está en el hospital, dice: oye, hay que hacer esta consagración. Y entonces, ¿qué hace el Papa? Pues empieza a convocar a todos los obispos para realizar esta consagración. Entonces les manda, en el año 1983, 2 años después de ese atentado, es cuando decide hacer la consagración. Y entonces le manda a todos los obispos la fórmula para que cada obispo desde su diócesis la haga consagrando Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y por fin cumple esta petición de la Virgen. ¿Qué ocurre con el turco que le disparó? Pues bueno, se cuenta lo siguiente, lo cuenta San Juan Pablo II en un libro. Dice que fue a visitarle a la cárcel y dice: conversamos largamente. Ali Akka, como dicen todos, es un asesino profesional. Esto significa que el atentado no fue iniciativa suya, sino que algún otro lo proyectó, algún otro se lo encargó. Durante toda la conversación que tuvimos, se vio claramente que Ali Akka continuaba preguntándose cómo era posible que no le saliera bien el atentado, porque había hecho todo lo que tenía que hacer, cuidando hasta el último detalle, y sin embargo la víctima designada escapó de la muerte. ¿Cómo podía ser? Como veis, la Virgen María, ¿no?, su mano protectora. Bueno, y el Papa viaja una tercera vez a Fátima. ¿Cuándo lo hace? En el año 2000, para un 13 de mayo, beatificar a Francisco
y a Jacinta, a los dos pastorcitos. Entonces les beatifica y se publica el tercer secreto de Fátima, que era el que dice que se atentará contra un sacerdote blanco o algo así, ¿no? O sea, que es claramente que al leerlo dices, esto es el atentado que ha habido con el Papa, ¿no? Será uno de los secretos de Fátima. Y entonces cuando lo publican, un señor que se llama Joseph Ratzinger hace un comentario, que os lo voy a leer. Dice, no podía el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo se hizo llevar el texto de la tercera parte del secreto, reconocer en él su propio destino. Había estado muy cerca de las puertas de la muerte, y él mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras. Fue una mano materna a guiar la trayectoria de la bala, y el Papa, agonizante, se paró en el umbral de la muerte. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra, solo una vez más, que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. Entonces, como veis, se ve claramente, ¿no?, que ese era el secreto de Fátima. Bueno, os voy a leer una cosa de San Juan Pablo II, que es su testamento vital, lo que él escribió como sus últimas voluntades. Ya sabéis que Benedicto XVI, por ejemplo, que falleció, también tenía un testamento vital que se hizo público para que todo el mundo le leyese. Pues bueno, San Juan Pablo II lo escribió antes de su atentado, en el año 1979, cuando tenía 59 años. Al volver de unos ejercicios espirituales, decide escribirlo. Entonces, si os parece, os lo voy a leer y luego unos añadidos que hizo 2 añadidos más a su testamento, ¿vale? Entonces luego os los voy a leer. El primero dice así: velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Estas palabras me recuerdan la última llamada que llegará en el momento en el que quiera el Señor. Deseo seguirle y deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena me prepare para ese momento. No sé cuándo llegará, pero al igual que todo, pongo también ese momento en las manos de la madre de mi Maestro, totus tuus. En estas mismas manos maternales lo dejo todo, y a todos aquellos a los que me ha unido mi vida y mi vocación. En estas manos dejo sobre todo a la Iglesia, así como a mi nación y a toda la humanidad. Doy las gracias a todos les pido perdón. Pido también oraciones para que la misericordia de Dios se muestre más grande que mi debilidad e indignidad. Durante los ejercicios espirituales he releído el testamento del Santo Padre Pablo VI. Esta lectura me ha impulsado a escribir este testamento. No dejo tras de mí ninguna propiedad de la que sea necesario tomar disposiciones. Por los que se refiere a las cosas de uso cotidiano que me servían, pido que se distribuyan como se considere oportuno. Que los apuntes personales sean quemados. Pido que vele sobre esto don Estanislao, a quien agradezco su colaboración y ayuda tan prolongada a través de los años y tan comprensiva. Todos los demás agradecimientos los dejo en el corazón ante Dios mismo, pues es difícil expresarlos. Por lo que se refiere al funeral, repito las mismas disposiciones que dio el Santo Padre Pablo VI. Con respecto al lugar, decide el Colegio Cardinalicio y mis compatriotas. Este fue su testamento vital. Un año después, añade una pequeña cosa. Dice: hoy solo quiero añadir que todos debemos tener presente la perspectiva de la muerte y debemos estar dispuestos a presentarnos ante el Señor y Juez y simultáneamente Redentor y Padre. Por eso yo también tengo presente esto continuamente, encomendando este momento decisivo a la Madre de Cristo y de la Iglesia, a la Madre de mi esperanza. Una vez más, deseo encomendarme totalmente a la gracia del Señor. Él mismo decidirá cuándo y cómo tengo que terminar mi vida terrena y el ministerio pastoral. En la vida y en la muerte, totus tuus,
mediante la Inmaculada. Esto fue antes del atentado, todo esto, ¿eh? O sea que él, como veis, estaba preparadísimo para la muerte. Y después del atentado, un año después, añade una última cosa. El atentado contra mi vida, en cierto sentido, me ha confirmado la exactitud de las palabras escritas en el periodo de los ejercicios espirituales. Siento cada vez más profundamente que me encuentro totalmente en las manos de Dios y me pongo continuamente a disposición de mi Señor, encomendándome a Él en su Inmaculada Madre, totus tus. Como veis, un hombre de Dios que estaba preparadísimo. Bueno, ¿qué más cosas de San Juan Pablo II? La misericordia, Fátima, ¿no? El amor a la Virgen, y un evento muy importante que él inauguró, que fue las Jornadas Mundiales de la Juventud. Ya sabéis que él es un papa que estaba muy volcado con los jóvenes en su pastoral previa y también como papa. Entonces, ¿cómo se le ocurrió esta idea de la JMJ? Pues bueno, él lo que hizo fue lo siguiente. Hubo un año en el que fue el famoso año de la redención, que él había convocado. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer algo con los jóvenes, pues vamos a convocarles en Roma el Domingo de Ramos para festejar este año de la redención. Así como iniciativa de repente, ¿no? De hecho, se había acordado que Pablo VI había hecho algo parecido, y pues vamos a imitarle. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que a Roma, con esa convocatoria, en el año 84 fueron 300.000 jóvenes, que es muchísima gente, 300.000. Entonces el Papa, al ver la multitud, dijo, oye, aquí se ve que a los jóvenes, si les convocas, vienen. Entonces dijo, vamos a repetirlo, a ver qué pasa. Y entonces, al año siguiente, les volvió a convocar, porque además dio la casualidad que la ONU había decretado el año de la juventud. Entonces dijo, pues mira, con la excusa de que es año de la juventud, vamos a volver a convocarles. Les vuelve a convocar al año siguiente y vienen 250.000 jóvenes, una burrada, un montón. Entonces el Papa de repente aquí descubre y dice, oye, se ve que los jóvenes escuchan al Papa, así que vamos a ver qué hacemos con esto. Y entonces, ¿qué se decide? Pues se decide que esto de la JMJ se haga todos los años en Roma. Entonces todos los años sigue haciéndose una JMJ en Roma, pero la que nosotros entendemos como JMJ es la que se hace fuera de Roma. Entonces, al principio empezó siendo cada 2 años en una diócesis distinta, y luego ya se ha extendido en vez de 2 a 3, ¿no? Porque es mucho lo que hay que organizar, porque ya es mucha más la gente que va. Entonces, en este segundo año le regaló la Cruz de los Jóvenes, que es una cruz de madera, de palo. Aquí la hemos tenido, ¿no? Con la JMJ, cuando vino por Madrid, pues era esa, es una cruz de palo con un emblema, ¿no? Donde pone, ¿no? Esta cruz fue entregada por el Santo Padre a los jóvenes para que viajase por todo el mundo. Entonces esa cruz es muy bonito porque ha viajado a cárceles, en épocas de guerra ha ido a los sitios de guerra, ¿no? Como diciendo, la cruz de los jóvenes acompaña a todos los jóvenes del mundo que sufren. Y entonces, bueno, pues empezaron a hacerse las JMJs. ¿Dónde se han hecho? Pues, por ejemplo, en el 87, que fue la primera fuera de Roma, fue en Buenos Aires, luego aquí en Santiago de Compostela, en el 89, luego en Czestochowa, en Denver, en Manila, que fue la más multitudinaria, en París, en Roma, en Toronto, en Colonia, Alemania, en Sydney, en Madrid, en Río de Janeiro, en Panamá, y este verano la de Lisboa, que la tendremos aquí al lado. Bueno, más cosas de San Juan Pablo II. ¿Cómo fue su proceso de canonización, de beatificación? Pues bueno, el Papa muere en el 2005 y todos nos acordamos de esa escena donde se proclamó, todo el mundo decía, santo súbito, es decir, muere en olor de santidad, hay que proclamarle santo cuanto antes. Entonces, el nuevo Papa, Benedicto XVI, ¿qué hace? Dispensa los 5 años. Ya sabéis que cuando alguien muere y se le quiere hacer santo, los 5 primeros años se cierra el buzón y se dice, no se aceptan ningún favor, ningún milagro, nada de lo que mandéis lo vamos a recibir. Tienen que pasar 5 años para que se calme un poco el ambiente, ¿no? Y ver si 5 años después sigue habiendo esa fama de santidad, sigue habiendo ese cariño hacia ese santo, y entonces ya aceptamos todos los favores, todos los milagros que se hagan. Pues bueno, el Papa Benedicto XVI, al ver este santo súbito, dijo,
da igual, nos saltamos los 5 años, desde ya se aceptan todas las cartas, todos los favores que hay. Entonces empezaron a llegar un montón de milagros, ¿eh? Entonces, de los milagros que llegaron, pues hay uno que es el que pasó el corte, ¿vale? Que os lo voy a decir ahora, pero para que veáis otros que no pasaron el corte, pues por ejemplo en Estados Unidos había un hombre con una enfermedad hepática incurable y se encomendó a San Juan Pablo II y se curó plenamente, milagrosamente, de esa función hepática. Ese milagro, ¿por qué no siguió el corte y nada? Porque ya sabéis que para que un milagro sea milagro, antes de que ocurra el milagro tiene que haber por lo menos 2 pruebas físicas reales, por ejemplo 2 radiografías, ¿no? O 2 tal, que certifiquen que esa enfermedad existía, y pasado el milagro, lo mismo, que haya médicos que certifiquen que eso ha sido real, que no ha habido proceso médico, que no ha habido tal, que se ha curado, ¿no? Pues bueno, muchos de estos milagros no cumplían estas condiciones, entonces no se aceptaban, pero hubo uno que sí, que pasó el corte para la beatificación. Entonces él muere en el 2005, en el 2009 le declaran venerable porque hay que hacer un proceso en Roma para ver su vida, analizarla, preguntar a testigos para ver que realmente era santo y que no había nada oculto en su vida. Entonces en el 2009 se aprueba y entonces virtudes heroicas, y en el 2010 es cuando se da la aprobación al milagro, ¿vale? ¿Cómo fue este milagro? Pues bueno, dice así: es una religiosa francesa llamada Marie Simon Pierre. Entonces, su curación sucedió el 2 de junio del 2005, dice ella. Ese día por la mañana yo estaba completamente, padecía Parkinson, ¿vale? Ese día por la mañana yo estaba completamente impedida y ya no podía más. Solicité la dimisión a la superiora de mi comunidad, ella era religiosa, monja, para dejar de brindar mi servicio en la maternidad donde trabajaba. Yo no puedo hacer que esto deje de avanzar mi Parkinson, es imposible, ya no sirvo para nada. Su superiora dijo: no te acepto tu renuncia, y con amabilidad le dijo: pídele la gracia de tu curación a Juan Pablo II, porque él también padeció Parkinson al final de su vida. Y entonces esta monja obedece, se encomienda a Juan Pablo II. Entonces la superiora le dice: escribe tu nombre en este papel. Y entonces ella dice: no puedo, me tiembla la mano, tengo Parkinson, no puedo escribir. Y entonces garabateó lo que pudo por obediencia. Pasó el día y por la noche, de repente, se empieza a encontrar un poco mejor. Coge boli y escribe perfectamente su nombre. Y dice: bueno, qué bien, que he mejorado en el día de hoy. Se va a la cama, duerme y a la mañana siguiente, cuando se despierta, va a la capilla del oratorio y entonces mientras va andando se va dando cuenta que su brazo lo maneja perfectamente, que maneja la mano muy bien, y es donde se da cuenta que está curada, gracias a esa intercesión de San Juan Pablo II. Entonces este fue el milagro de la beatificación. Como veis, no era un milagro de algo inminente de muerte, sino de una enfermedad, ¿verdad?, progresiva. Entonces, pues bueno, este fue el milagro de la beatificación. ¿Cómo fue el de la canonización? Pues el de la canonización le ocurrió a Floribeth Mora, una mujer costarricense que padecía un aneurisma cerebral. Cuenta ella que el día de la beatificación de San Juan Pablo II fue cuando ocurrió el milagro, ¿vale? Imaginaos, lo ve en la tele y tal, y dice: oye, pues voy a encomendarme a este santo que me cure mi aneurisma. Le pedí, fui al santuario que había en mi zona y casualmente cuando llegué estaban dando a venerar una reliquia de la sangre de San Juan Pablo II. Me puse a la cola, cuando llegué justo dijeron que ya no se podía, insistí, me dieron permiso, dice que me la enseñó, lo toqué y 6 meses después me hicieron un examen en el cerebro y me indicaron que el aneurisma había desaparecido por completo, sin dejar rastro. Y todo gracias a esta intercesión milagrosa de San Juan Pablo II. O sea que esos son los milagros de beatificación y de canonización. Pues hasta aquí San Juan Pablo II.
tengo un mini vídeo preparado para enseñaros, así con imágenes y tal, de su vida de 5 minutos, ¿vale? Entonces lo pondré. Entonces con San Juan Pablo II terminamos los santos del siglo XX, todo este año, todo este curso de santos que hemos visto. Pero siempre hay un postre, ¿verdad? Entonces, el martes que viene no tenemos aula de formación porque tengo consejo pastoral, pero al siguiente, que ya entramos casi en la novena del Sagrado Corazón de Jesús, veremos a 2 santos y con eso terminamos ya. A Santa Margarita María de Alacoque, que la tenéis en este cuadro, y a San Bernardo de Hoyos, que él sí que es un beato del siglo XX, Bernardo de Hoyos, porque son los 2 grandes extensores de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María de Alacoque en todo el mundo y San Bernardo de Hoyos en España. Así que con ellos sí que terminaremos el aula de formación, ¿vale? Pues nada, os voy a poner el vídeo, lo que tarde el ordenador, que ya sabéis que es muy lento mi ordenador, ¿vale? Y ahora os lo pongo.